Saludos y bienvenidos, como siempre, a Café y Más. Hoy es miércoles 13 de noviembre y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. Hoy concretamente analizaremos esa reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y también el pago a proveedores y ayuntamientos. Además, contamos con más contenidos que les avanzamos, como siempre, brevemente en el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos esa reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que el Congreso ha anunciado que se iniciará su tramitación próximamente. Entre los puntos que se tratarán se incluye la reducción de diputados que forman parte de las Cortes Regionales y que ha sido auspiciada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. También hablaremos de ese anuncio del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, que ha anunciado que a partir del 16 de noviembre el Gobierno, presidido por María Dolores Cospedal, comenzará a pagar 115 millones de la deuda que la Junta mantiene con ayuntamientos y entidades locales. Por último, y ante la inminente celebración de la 10ª Gala de Más Televisión, hablamos con su director, Julián Camacho, sobre los detalles de este evento. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Saludos, pues estos serán los contenidos que trataremos hoy aquí en directo en Café y Más. Yo les recuerdo, como siempre, que pueden participar con nosotros en cualquier momento y hacerlo es muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, nos pueden trasladar cualquier tipo de pregunta, cuestión, comentario que crean pertinente. Estaremos encantados de poder contestarles. También pueden hacerlo en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, Café y Más, escribiéndonos en el muro cualquier tipo de comentario. Pero vamos a ir comenzando con nuestra tertulia, pero antes presentamos a los invitados de esta noche. En primer lugar, tenemos con nosotros a Alfonso Osorio, él es secretario general de CCD. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, igualmente. También contamos esta noche aquí en Café y Más con Celia Cámara. Ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Hola, Celia. buenas noches, Cecilia. También está con nosotros María José Ciudad. Ella es diputada nacional del Partido Popular. Bienvenida, María José. Gracias. Y también tenemos a Eduardo del Valle. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches. Pues como ya les avanzábamos en el vídeo anteriormente, hablaremos de esa reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que el Congreso ha anunciado que se iniciará su tramitación próximamente. Entre los puntos que se tratarán se incluye la reducción de diputados que forman parte de las Cortes Regionales y que además ha sido auspiciada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Pues dicho esto, comenzamos con la tertulia y empezamos con las primeras valoraciones sobre esta propuesta. María José, si quieres, comenzamos contigo. Pues yo creo que la reforma del Estatuto, pues yo creo que viene sobre todo auspiciada por el clamor de la calle. Yo creo que, y desgraciadamente digo, desgraciadamente el ciudadano cada vez tiene menos apego a la clase política. Yo creo que la clase política en la que nos tenemos que incluir, seamos cargos electos o no, pero desde el momento en que formamos parte de un partido, de una asociación o de un grupo que se dedica a la cosa pública, se dedica a atender y a querer colaborar en cambiar la sociedad que le rodea y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues lo que tenemos es que atender a esas demandas. Y yo creo que es un clamor que los ciudadanos pues cada vez ven que hay mucho político, cada vez les gustan menos los políticos y vuelvo a insistir, quizás nosotros tengamos mucha culpa, sobre todo, y creo que aquí hay representación de partidos con representación nacional, Partido Socialista y UPyD, donde a lo mejor pues deberíamos haber puesto, y digo, haciendo un acto yo creo que de autocrítica a todos, que me gustaría que fuera compartida, porque incluso nosotros con nuestras actitudes muchas veces estamos generando esa imagen de la clase política en los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano tiene que empezar a creer de nuevo en su clase política porque ni todos los partidos son iguales, pero desde luego lo que no son tampoco son todos los políticos iguales de sinvergüenzas y perdonadme la expresión tan coloquial, pero estamos en un debate en el que nos va a oír mucha gente, como el ciudadano de a pie manifiesta reiteradamente, le pregunten quien le pregunten o le pregunten cuando le pregunten. Yo creo que es una reforma necesaria porque atiende sobre todo a lo que tenemos que atender los políticos y es a la demanda ciudadana. Y los ciudadanos nos demandan en este momento ser más austeros, recortar
dentro de esa propia estructura política que tiene y que es imprescindible para gobernar las instituciones, y nosotros creemos que esta reforma, auspiciada, como bien habéis dicho, por la presidenta Cospedal, es un clamor en la calle y los ciudadanos así la demandan. Es una reforma necesaria que responde a esa demanda de los ciudadanos. Celia. A mí me gustaría intervenir por eso, porque quizás seamos de los más afectados por esta cuestión de la ley electoral, que es lo que enmascara en definitiva la reforma del estatuto. Vamos a ver, yo en primer lugar respeto todas las opiniones, como no podía ser menos. No considero en absoluto que sea un clamor de la calle, ni mucho menos que se restrinja el número de diputados. Tiene Castilla-La Mancha un montón de problemas tremendamente importantes como para pensar que eso es un tema, un clamor popular, como se vio el año 2011, sí es la reforma de la ley electoral y sin embargo no se ha corrido. Si lo que los ciudadanos es un poco contestando a lo que has dicho, y yo después intentaré exponer un poco más la posición de nuestra formación política. Los ciudadanos lo que están cansados es de un bipartidismo trasnochado, están cansados de privilegios, no exactamente de representantes públicos que lo que hacen es gestionar sus problemas. Están cansados de privilegios de los políticos, y si sobran tantos políticos, pues el Senado es un buen lugar donde se puede hacer una poda y un esfuerzo de austeridad y recorte. No creo que sea, precisamente hace no demasiado tiempo, hace un par de años o así, decía, o 3 años, cuando estaba en la oposición el Partido Popular, decía que en Castilla-La Mancha que era uno de los partidos, de los parlamentos que tenía menos diputados y que era más austero. Después hay una serie de contradicciones en esta propuesta. Dicho esto, es un poco contestando a lo que has dicho, yo lo respeto pero no lo comparto evidentemente. El caso, tal y como se ha presentado y se está vendiendo a los ciudadanos, y a mí no me gusta la manipulación, lo veo una manipulación. Vamos a ver, si a principios de este año se retira el sueldo a los diputados de las Cortes Regionales, supuestamente ha dicho la presidenta Cospedal que el recorte, el ahorro va a suponer aproximadamente 1 millón de euros. Tenemos, y teníamos en los presupuestos del pasado año, y poco han variado en los del año 2014, tenemos en torno a más de 80 asesores en las distintas consejerías, y en la Consejería de Presidencia la mitad. Suponen más de 3 millones de euros. Entendemos en Unión Progreso y Democracia que es mucho más lógico rebajar ahí encargos eventuales de confianza, de libre designación, que no son funcionarios que han accedido mediante una prueba determinada por mérito y capacidad, que no recortar en la representación democrática de los ciudadanos. No obstante lo cual, como están cumpliendo el artículo 54 del Estatuto para presentar la reforma, veremos qué sucede en el Congreso, pero sí le lanzaríamos desde Unión Progreso y Democracia un reto al Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es por qué no modifican también la circunscripción electoral. Absolutamente para nada perjudica a su decisión de limitar a la mitad. Realmente no hay tal ahorro, no es cierto, es falso completamente, y de hecho creo que de los 25 diputados con que cuenta el Partido Popular en las Cortes Regionales, creo que en torno a 15 ya tienen un sueldo aparte. Hay 7 alcaldes, 5 concejales y varios del equipo de gobierno, con lo cual en realidad ha sido una andanada directamente a la representación de muchos ciudadanos depositada en otra formación política. Esa es mi opinión y la de mi partido. No se trata tanto de una medida de ahorro, no está claro el clamor de la ciudadanía, una posible manipulación. Alfonso. Bueno, yo voy a recoger las palabras, por un lado, de María José Ciudad en cuanto a la necesidad de la reforma, debido a esa mala fama que tiene la clase política, en la cual nosotros, desde luego, no estamos porque no tenemos ningún tipo de representación parlamentaria y, por tanto, no nos sentimos implicados en esa mala fama que tienen actualmente los políticos. Los políticos tienen esa mala fama y ellos saben perfectamente por qué. Creo, cojo en este caso las palabras de UPyD, que la reforma, si es por ahorrar dinero, no es necesaria. De hecho, se puede gastar ese dinero y mucho más con menos diputados, por tanto no es necesaria. Y sí iría a que cuando se haga la reforma, que no es la primera, ya llevamos varias, por cierto, lo cual quiere decir que las anteriores no se han hecho lo suficientemente bien, porque sigue siendo necesaria hacer otra reforma. Yo abundaría más que en estos detalles en lo que es el espíritu del Estatuto. Y yo, en cuanto al espíritu del Estatuto, me centraría, o nos centraríamos desde CCD, nos gustaría que se incluyese por los partidos que estuviesen, fundamentalmente en 4 aspectos. Por un lado, en lo que es la despolitización de la sociedad, que es una sociedad, como bien has dicho antes, muy bipartidista. Prácticamente solo hay una alternancia de un partido o de otro, no hay espacio para más, y los que tienen, pues prácticamente o tienen muy poca voz o ninguna, como es el caso nuestro. En segundo lugar, una desprofesionalización de la política,
creo que también se debe recoger eso, porque justamente uno de los males endémicos que tenemos en España y que han llegado justamente a la mala fama que tienen los representantes del pueblo, que son los políticos actuales, es justamente su deseo de profesionalizarse y además de mantenerse en la política. Y algunos llevan ya, ni se sabe la cantidad de tiempo, viviendo exclusivamente de eso, ¿no? En tercer lugar, hablaríamos de eficacia y control. Se recogiese en el estatuto, aprovechando esa reforma, una eficacia que hiciese que no se cayesen en situaciones, no solo ya de reforma, sino situaciones económicas con las que estamos atravesando, y por tanto un control también de la clase política para evitar precisamente lo que decía María José, es decir, esa mala fama de los políticos que bien merecida se la tienen. Y en último lugar, la justicia social, en el sentido de trabajar exclusivamente por el ciudadano, porque el político, y no olvidemos que el político es una persona que voluntariamente acepta entrar en la política, y es una persona que entra en la política para servir al pueblo o para servir a los ciudadanos, pero no para servirse de ellos, que es lo que está ocurriendo durante estos años. Nosotros, en base a estos 4 criterios que acabo de mencionar y que luego, más adelante, espero tener la oportunidad de desarrollar y que van enfocados precisamente por lo que antes comentabas, de reformar esa clase política, evitar temas como los de la corrupción y muchos temas más, los privilegios. Bueno, pues si tengo oportunidad luego los iremos desgranando y los iremos haciendo. Y yo creo que las reformas, si fundamentalmente lo que hay detrás es ese deseo de ahorrarse ese 1 millón de euros por reducir el número de diputados regionales, pues me parece que no es necesaria. Yo creo que es necesaria por todos esos aspectos que desde Ciudadanos Centro Democrático creemos que sí debe de impregnar la reforma del estatuto si se hace. Es una reforma no necesaria, según CCD. Eduardo. Bueno, lo primero que es cambiar las reglas del juego en mitad del partido, que es algo bastante complicado y sobre todo sin consenso de nadie. Es decir, no hay ni un solo partido político, ni más grande ni más pequeño, con más representación o con menos representación, ni el Partido Castellano, ni ECUO, ni Unidad de Ciudadanos Independientes, ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, evidentemente, ni un solo partido político de esta comunidad autónoma está de acuerdo con la reforma. Es decir, es una reforma absolutamente en solitario, absolutamente impuesta, sin diálogo con ninguno del resto de partidos políticos de todo el arco. A lo mejor alguno podría estar de acuerdo, no está de acuerdo ninguno, lo cual es bastante sintomático de que se trata de una especie de golpe de Estado, porque nadie está de acuerdo con esta reforma salvo el Partido Popular. Es incongruente absolutamente. La anterior reforma del Estatuto de Autonomía se produjo en el mayo de 2012, la hizo ya el gobierno de Manuel del Cospedal. Subió los diputados de 49 a 53 y ahora se nos dice que hay que reducir a la mitad. Pues bueno, pues alguien tiene que explicar esta incongruencia. 4 meses después de estar aprobada una reforma del Estatuto de Autonomía, Cospedal propone la reforma de lo que acaba de aprobar 4 meses antes. Y eso obviamente no es de recibo cambiar las reglas 2 veces ya durante el partido. Ahorro, pues es evidentemente una mentira. Si hace unos meses se le acaba de quitar el sueldo a los diputados, por el hecho de que reduzcamos los diputados, no hay ningún ahorro, si ya no cobran. Es decir, es evidente que no hay ningún gasto ni ningún ahorro en reducir el número de diputados si ya no cobran. Si precisamente la actividad parlamentaria en las Cortes se ha reducido muchísimo porque tanto los diputados del PSOE como del PP hay muchos en paro y como no tienen ningún sueldo se tienen que dedicar a buscar empleo y no pueden hacer iniciativas parlamentarias. Y eso es el orden del día de la actualidad parlamentaria en nuestro Parlamento regional. Por supuesto, es una reforma que condena la no representación a todos los partidos minoritarios, incluso a los no minoritarios. Es decir, nada menos que deberías llegar en una provincia prácticamente al 20% de los votos para obtener una representación. Eso condena pues, a la no representación pues, prácticamente a todo el arco parlamentario que conocemos y que pudiera ser. Izquierda Unida ha tenido representación en el Parlamento regional durante muchas legislaturas. Estos topes le hacen casi imposible tener representación. Con lo cual estamos condenados a la representación no ya de minorías. 20% de una provincia ya no es una minoría, es un porcentaje elevadísimo de nuestra población la que condenamos a la no representación. Y por tanto, evidentemente, eso nos parece mal.
En el fondo se trata de seguir en el poder a toda costa. Es decir, ¿por qué se ha hecho este cambio de estatuto de autonomía, de representación? Porque hemos echado cuentas y no nos salen. Y con la anterior reforma vemos que tenemos peligro de perder las elecciones y voy a hacer otra reforma para ver si esas nuevas cuentas son capaces. Fijaos en esta reforma. Esta reforma hará casi seguro, después se verá plasmado seguramente, que casi todas las provincias sean pares en su representación y una impar. De manera que es muy posible, como para sacar el doble un diputado más tienes que sacar un porcentaje de votos elevadísimo en cada provincia al bajar tanto la representación, es muy posible que un partido gane las elecciones regionales perdiendo en 4 provincias y ganando solo una. Es muy posible. De hecho, las cuentas están ahí, ha habido muchos estudios y se han publicado sobre eso mismo. Y luego otro peligro más. Es decir, si debilitamos las Cortes regionales, que es el poder legislativo, es decir, el que legisla los derechos y los deberes de los ciudadanos en esta región, al final lo que estamos mandando es a un ejecutivo fuerte, con muchos asesores, con muchos cargos directivos, con muchos cargos intermedios, que van a ser los que impongan la legislación y no el poder legislativo. Es decir, el que no está elegido por el pueblo, el que está nombrado a dedo, ese es el que va a legislar. Y el que está nombrado por el pueblo, elegido, ese es el que evidentemente va a tener mucha menos capacidad, porque va a haber muchas menos personas para trabajar y para conseguir encardenar los deseos y los derechos de colectivos, de asociaciones, de individuos, de sensibilidades, para modificar las leyes y hacer las leyes que en cada momento se hagan. En definitiva, es eliminar el poder legislativo. Y eso ya ha pasado en otros regímenes que no queremos, yo creo, que volver. Yo creo que muchísima gente dentro del propio Partido Popular no está de acuerdo con esto. De otras regiones que no están de acuerdo con este tipo de reformas y de esta región. Porque, en definitiva, es una pérdida de la democracia. De la democracia. Esto es una reforma que lo que hace es bajar en derechos, bajar en democracia. Y nosotros creemos que eso no debe ser así. Y desde luego no estamos de acuerdo con el discurso este del clamor de la calle. Si ahora vamos a gobernar a base de encuestas, pues está muy bien, ¿no? Pero yo creo que no debe ser así. El clamor de la calle está en la calle, cuando la gente se manifiesta por sus derechos en relación con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con la pérdida de poder adquisitivo. Ese es el poder de la calle que se manifiesta, se organiza y protesta. No está en bajar el número de diputados, porque ya te digo, ni siquiera el motivo del ahorro es verdad. Es decir, con esta reforma no se ahorra nada. Bueno, pues escuchadas las primeras valoraciones de nuestros tertulianos, por alusiones, María José. Evidentemente. Bueno, yo creo que Eduardo, estás intentando confundir a la gente, porque aquí no estamos hablando de cambiar reglas del juego, estamos hablando de modificar el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía se modificará para todos y para las elecciones que se celebren en el año 2015. Es decir, no mezcles temas, porque la reforma del Estatuto de Autonomía es una cosa y la posterior reforma de la ley electoral será otra cosa. Por tanto, tampoco vaticines, salvo que seas adivino, alto cargo sí has sido, de los que has nombrado, alto cargo sí has sido. De hecho, has sido de los que has dirigido la política regional. Quiero recordar que has sido director general. Entonces, no te parecía tan mal, me imagino, tener que tomar decisiones como las debe tomar todo gobierno con sus altos cargos y personas de confianza. Por tanto, no vaticines si va a haber ni pares ni impares. Yo pertenezco a esas Cortes y de momento vamos a modificar el estatuto. La posterior modificación de la ley electoral llegará en su momento. Por tanto, no empecemos a crear ya en la ciudadanía que si vamos a ser pares, ni impares, ni nada, porque no lo sabemos. A los ciudadanos hay que decirle la verdad. Y nosotros no gobernamos a base de encuestas, no. Gobernamos escuchando a los ciudadanos. Yo estoy segura que si cualquier periodista de esta casa saliese a la calle ahora mismo, a la Plaza Mayor en Ciudad Real, y le preguntase a los ciudadanos: ¿usted cree que entre 25 y 35 diputados esta región estaría perfectamente representada? Y estos señores le dirían: seguro que sí. Perdonad, yo no os he interrumpido cuando habéis hablado vosotros. Yo, desde luego, creo que lo que hay que hacer es escuchar al ciudadano. Y los ciudadanos hablan con los partidos, y los partidos, por lo menos algunos, nos dedicamos a reunirnos con los ciudadanos y, por supuesto, también con la encuesta. Son tan lícitas para saber lo que quiere el ciudadano. Cuando tú llamas a un ciudadano y le preguntas tranquilamente en su casa, o a ver si las encuestas solo nos valen para cuando nos valen. Las encuestas, como las reuniones habituales con los ciudadanos, nos dan el pulso de la calle.
y el pulso de la calle. Yo entiendo que a vosotros no os pueda gustar ahora, porque claro, Eduardo, que tú que vienes del Partido Socialista y vienes hablando de que no hay consenso en la reforma del estatuto, ¿sabes las veces que se ha reformado el estatuto? ¿Cuántas veces ha ido con consenso? Todas. Ninguna. Todas las que se han aprobado. Te remito a las... No, perdona. Te remito a las actas de todas las sesiones que las he leído esta tarde. Ahora te leeré una. Te digo, ninguna ha ido con consenso. Te leeré una. Y las reformas electorales, ¿quieres que te recuerde la última reforma electoral? ¿Qué provincia fue impar? ¿Qué provincia fue impar? Fue Ciudad Real. Fue Ciudad Real. ¿Y por qué? Pues nosotros sí hemos averiguado por qué Ciudad Real al final era la que tenía que ser impar. Cuando sacamos del cajón, cuando el Partido Popular llega al gobierno y descubre las facturas, los millones de euros y cientos de miles de facturas en los cajones, descubrimos que el 40% de todas esas facturas, teniendo solo el 20% de la población de Castilla-La Mancha, eran de la provincia de Ciudad Real. Esa era la manera de trabajar del Partido Socialista. Pero si nadie... Y entonces, vamos a ver, lo que hay que hacer es reformar el estatuto y posteriormente la ley. Y perdona que estoy terminando de rebatir un argumento, porque claro, todo han sido... nadie ha apoyado esta reforma, entonces por tanto tengo que en nombre de mi partido defender esta postura. Termina evidentemente tu exposición y vamos con Celia. Es que el argumento es falso. No. De esa base. Es para ti, será para ti. Evidentemente. Pero bueno, deja que terminemos de exponer los demás José, nuestra opinión, mujer. termina. Pero si no es que la Mala debate, fama es un merecida. debate. Yo no creo que la mayoría de los políticos a los cuales conozco y trato de todos los partidos merezcan la mala fama a la que están generalizados. Y que tú digas, me sorprende que una persona que se dedica activamente a la política, tenga o no tenga representación, no se considere político. No puedo compartirlo. Yo, aunque no tuviese cargo electo y estuviese dentro de las siglas de un partido o de una asociación de electores que haya concurrido a unas elecciones aún no teniendo representación, creo que debes considerarte político. Deberías hacerlo. Me parece algo tremendo que digas eso, porque no casa con la verdadera actividad a la que queremos. Tú sí se dedicas a la política. No. Yo tengo un trabajo como tiene todo el mundo, y cuando esto decida voluntariamente, o mi marido... No, yo soy diputada regional. Cuando yo diga en mi casa que no quiero seguir, o mi partido diga no contamos contigo, me volveré a mi trabajo, pero seguiré siendo política, porque pertenezco a una estructura de un partido y por tanto seguiré siendo política. Es tu punto de vista. Y luego, respecto a sueldos y salarios y asesores, creo que no hay que decirlo porque es ya muy reiterado. Pero curioso lo que que lo digas, subido, ¿no? que lo diga, no, Lo que habéis ahí subido están, no, mira, este año. aquí teníais en la provincia, en todas las provincias de Castilla-La Mancha había un delegado de la Junta y un delegado de cada Y ahora tenéis consejería. coordinadores, que es lo mismo. No, perdona, se han reducido en un 40%. Le habéis cambiado el nombre. Se han reducido en un 40%. Cambiado el No, es nombre. que si no dejáis hablar, Bueno, por María favor, José, Celia. es que no dejáis hablar. Es María curioso. José, perdona que te interrumpa. Seguimos desgranando todo. María José, perdona. María José, Celia, tenemos que hacer un paréntesis porque nos tenemos que ir a publicidad. En unos minutos seguimos debatiendo estos aspectos de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. No se vayan, en momentos volvemos. Pues tras este corte publicitario seguimos en directo aquí en Café y Más con nuestra tertulia política y yo, como siempre, les tengo que recordar que pueden participar con nosotros en cualquier momento y es muy fácil. Solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, trasladarnos cualquier tipo de pregunta, incluso su opinión también, estaremos encantados de contestarle. Y también con las redes sociales, escribiéndonos en nuestra página de Facebook, esa página que se llama Café y Más, ya saben, escribiendo en el muro cualquier tipo de comentario, reflexión que crean adecuada para nuestra tertulia de esta noche.
Muy bien, pues como les decía antes de la publicidad, tenía la palabra María José Ciudad y estábamos debatiendo esa reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. María José. Pues retomando donde nos habíamos quedado, estábamos hablando del tema de directores generales, asesores. Mire, la reducción ha sido brutal y está ahí. Más del 40% hablábamos en cargos de libre designación, más del 60% en personal, o sea, en altos cargos. Y sobre todo, además, muy importante, incluso la desaparición de algunas direcciones generales. Yo creo que este Gobierno está haciendo un esfuerzo terrible, intentando sobre todo y a toda costa mantener todos los servicios sociales básicos, porque en esta comunidad no se ha cerrado un colegio, en esta comunidad no se ha cerrado un hospital, y quiero recordar, porque hay que recordarlo siempre, que en aquel momento del traspaso de poderes, lo primero que dijo el Partido Socialista es a ver cómo las arregláis porque algún hospital vais a tener que cerrar. Pues no se ha cerrado ni un solo hospital, no se ha cerrado ni un centro de salud. De hecho, se están abriendo nuevos colegios. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo impresionante. Y no lo está haciendo el Gobierno está tomando medidas, lo estamos haciendo todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y desde luego, este gesto es un gesto pedido por los ciudadanos y que contribuye también económicamente a ser ese grano de arena dentro de un presupuesto que desgraciadamente y como consecuencia de la crisis económica y de la nefasta gestión que nos encontramos cuando el Partido Popular llega a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha tenido que coger las riendas y tomar decisiones. Miren, 600.000 facturas sin contabilizar en un cajón son muchas facturas. Millones y millones, miles de millones de euros. Todavía recuerdo la primera rueda de prensa del entonces consejero de Presidencia, Santiago Moreno, que la deuda de la Junta era de 409 millones de euros. ¿Saben dónde hemos llegado, verdad? 11.000 millones de euros. Pues miren, si los políticos, si las Cortes regionales, con un gesto como este, pedido por los ciudadanos, pueden ayudar a quitar esa carga al ciudadano común y corriente, como somos todos cuando salimos de nuestras ocupaciones políticas o de nuestro trabajo, bienvenido sea. Porque le voy a decir que esta comunidad autónoma está pagando 1,5 millones de euros al día, con lo que se construiría un colegio todos los días en esta comunidad, para pagar las deudas que nos encontramos, para pagar solo la deuda que nos encontramos. Por tanto, miren, yo entiendo que a nivel partidos, miren, es que hay reformas que son absolutamente necesarias. María José, la deuda pública esta es otra reforma cosa. es tan necesaria porque, Pero vamos a ver, María estamos José, reformando el Parlamento Regional y el Parlamento Regional tiene un presupuesto, pero dentro de ese presupuesto que sale de los dineros de los castellano-manchegos, hace el esfuerzo, porque hoy estamos hablando de la reforma del Estatuto que afecta a las Cortes regionales. Por tanto, no nos vamos a tener que centrar en otras, nos estamos centrando en esta. ¿Cuál es el esfuerzo máximo que pueden hacer las Cortes regionales en este momento? Yo desde luego creo que es importante y que los ciudadanos vamos a ver, ¿cuál es el ahorro real, María José? Vamos a ver, ¿cuál es el ahorro real? Es 1 millón de euros, pero no es 1 millón de euros, porque ya el salario de los diputados ya ha desaparecido. Hombre, no vamos hay. a ver, No hay ahorro. Perdonad, los diputados siguen teniendo unas asignaciones Sí, claro, pero y siguen teniendo no tiene unas nada que ver, no tiene nada que ver y con otra eso. cosa que también quería decirle, claro, Eduardo, pero que es la la representación actividad, de los ciudadanos. precisamente en este momento se está celebrando una comisión. Yo venía, hasta que he tenido que venir en coche, estaba viéndola a través de la web de las Cortes, estaba siguiendo el debate. La actividad parlamentaria no se ha modificado un ápice. Se siguen celebrando las mismas comisiones que se celebraban, se siguen celebrando los mismos plenos, siguen existiendo las mismas reuniones. Yo creo que ahí está la vida diaria y la página de las Cortes lo demuestra. Eso no ha afectado al trabajo de los parlamentarios. Decir que los parlamentarios no hacen iniciativas políticas porque no tienen sueldo me parece un solemne disparate, Eduardo, por tu parte. María José, vamos a darle la palabra a Celia. Vamos a ver, Celia. si es que claro, si es que para puntualizar una serie de cosas que dices tú, que pasas de pasas de una cuestión a otra, hablamos de facturas, que no te vamos a hablar. La deuda pública es una cosa, que la deuda pública está completamente disparada. La deuda pública, además, yo es que me he encontrado que se lo voy a dejar antes a Cecilia, esto data del año 2008, cuando el Partido Popular estaba en la oposición. Y el señor Marín decía que exige al presidente de la Junta que ponga más claridad y control en las empresas públicas, que subvenciona anualmente, y hablaba de la deuda pública, que claro, en el 2008 no era la que es, se ha disparado. Es que desde el 2011, es que ahora mismo está en 10.000. Pero vamos a ver, que no, que vamos a esto es otra historia, son los intereses, es otra cuestión que no tiene que ver con las facturas impagadas. Pero vamos a ver, nadie se explica realmente con un déficit público del 1, me parece que era 1,7%,
que hemos bajado en un año, ese sí que ha sido el grandísimo esfuerzo de los ciudadanos castellano-manchegos a costa de... en un año de pero evidentemente, la calidad educativa, la calidad educativa es la que es, porque los recortes de los que son, me parece que han sido, no sé, si en torno a 7.000, entre sanitarios, trabajadores sanitarios. Evidentemente, dice, no se resiente estas áreas, estos servicios públicos, como que no se resienten, claro, se está sobreexplotando a los trabajadores que han quedado. Cuando en un centro de salud o en un hospital hay una plantilla de 100 personas y lo dejas en 30, claro que se resiente, se tienen que cerrar plantas, no se hacen pruebas diagnósticas, quizá de eso a lo mejor tengo un cierto, es que tengo un cierto conocimiento, pues bueno, me muevo en el ambiente sanitario. Pero bueno, que lo real y cierto es esto, la deuda pública actualmente es del 28%, 10 puntos por encima de la media nacional, son 10.300 y pico millones de euros, que eso es otra cuestión aparte que ha ido subiendo en los distintos ejercicios económicos. Desde el 2011, lo que hablábamos antes de alta dirección, si es que alta dirección ha bajado un poquito en el 2013 y se cifra en 67, estos son los presupuestos del pasado año, del ejercicio 2013, 67 millones y pico de euros, cuando empezamos en el 2009 con 40, o sea que es que sufrió un cambio importante de 36 millones a 67. Esto de alta dirección. Alta dirección de la... Pero vamos a ver. Por favor, si pero es que María no José, existen ni tantas direcciones generales. Sí, que sí. Pero vamos a ver. Mira, pero perdona un momentito. Pero vamos a ver, María José, que estos son los cifras presupuestos, que estos son los presupuestos de la comunidad autónoma. Pues yo que tú los repasaría porque no, igual están vendiendo partidas de personal adscritas a determinados servicios. Me dices que te escuche. José, escuchamos a Celia. Primera cuestión, si esto es lo que hay, a lo que yo me refiero. Vamos a dejar de manipular la información a la gente, decirle, yo creo que un poco de pedagogía en el sentido de explicar. Vamos a ver. Las Cortes Regionales, a instancia del Gobierno regional, hace esta propuesta. En mayo del pasado año, llaman, un poco para hacer una síntesis, llaman a una serie de formaciones políticas sin representación, concretamente creo recordar que Izquierda Unida les llamaron, a nosotros también, nos reunimos con el portavoz en Cortes, el señor Cañizares, y nos dijo que qué tal nos venía, sinceramente fuimos, aumentar en 4 el número de diputados. Mayo de 2012, ya la crisis importante y recortes importantes llevados a cabo en Castilla-La Mancha. Y le dijimos que aunque pudiera beneficiarnos como formación política, porque había más diputados, entendíamos que no era el momento de aumentarlos precisamente por la crisis que había. Esa fue nuestra postura y ahí quedan las hemerotecas. La sorpresa mayúscula es que cuando 4 meses después propone, me parece que creo recordar que fue en el debate sobre el Estado de la Nación, la presidenta Cospedal reducirlo a la mitad, bajo el argumento del ahorro. En 4 meses cambiar, eso nunca lo ha explicado el Gobierno regional. Lo siguiente es que no es por volver en el tema del ahorro. ¿Cómo se hace el tema? Pues el tema se hace porque un porcentaje determinado de las Cortes Regionales, a propuesta de este porcentaje, y que lo tiene porque tiene mayoría absoluta, propone, como ha dicho muy bien Eduardo, que eso es cierto, porque nosotros somos afectados también como formación política, sin consenso, sin diálogo y sin consulta, como se había hecho en mayo. Sin enmiendas por parte del Grupo Socialista, que se ausentó del Pleno y ni siquiera ha presentado ni una propuesta alternativa ni enmiendas a la reforma. Celia, María José, vamos a darle la palabra, a Alfonso. María José, perdona, Alfonso. De cosas que, bueno, que no es el debate. Nos estamos yendo del debate. Alfonso. Sí, vamos a ver. Y no presentó propuestas nos estamos ni yendo enmiendas. Del debate totalmente. María José, perdona, Alfonso. Sí, nos y estamos después yendo vamos del con debate. Eduardo. Yo quiero hacer varias matizaciones. La primera, etimológicamente, polis significa ciudadano de una ciudad. Y viene del griego, y entonces todos los ciudadanos evidentemente somos políticos. Yo me refiero a quien vive de la política, es decir, al que se ha profesionalizado en la política, porque evidentemente un fontanero, un carpintero o un albañil no se pueden decir que sean políticos porque no viven de ello, ¿no? En primer lugar, si me aceptéis el matiz, pues ese es el matiz. En segundo lugar, que hay políticos honrados, claro, muchos. Pero la mala fama está ahí, es decir, sales a la calle, preguntas por los políticos y vas a ver que es uno de los principales problemas que tienen los españoles y que tenemos, que es la clase política que hasta ahora nos está gobernando, ¿no? Después, en cuanto a lo que dices de la deuda y demás, que ya nos hemos ido del estatuto, pero hay que dejar bien claro una cosa, la deuda la están pagando o las estamos pagando todos los castellano-manchegos, absolutamente todos, y lo estamos pagando con todos los recortes que se han venido encima. Y además, por si fuese poco, con una subida de impuestos brutal. Con lo cual se está equivocando, bajo nuestro punto de vista, la política, porque si recortas y subes impuestos te estás cargando el consumo, con lo cual te estás ahogando totalmente la producción. Entonces, quiero matizar bien claro que efectivamente hay que
la deuda la pagamos los ciudadanos. Claro, por Bien, supuesto. pues ya está. He dicho que los sacrificios Ya, no los pues está los haciendo estamos el haciendo gobierno, los ciudadanos. los estamos haciendo Después, todos los ciudadanos. yo quiero ser con operativo. independencia de lo Y que nos operativo dediquemos. significa, y volviendo de nuevo al tema del estatuto, que es por lo que estábamos aquí, es que el estatuto, lo queramos o no lo queramos, por lo que estoy viendo, pues se va a aprobar la reforma del estatuto. Y entonces esa no es nuestra reforma la que pretendemos hacer. Nosotros lo que queremos es que, si se reforma el estatuto, se incluyan los criterios que he dicho antes y que además nos han llevado en parte a estar aquí, como es la despolitización, como es la desprofesionalización, como es la eficacia para no volver a caer en la ruina económica en la que nos encontramos o la situación de crisis brutal en la que nos encontramos y que estamos soportando los ciudadanos, y al mismo tiempo que sea el ciudadano el que reciba todos los beneficios que se hagan por parte de la Administración. Porque cuando has hablado de que no se cierran hospitales, no se cierran colegios, bueno, pero se están masificando y las condiciones de vida y la calidad que antes había, desde luego, hoy en día no existe. Todo eso se ha reducido. Creo que hacéis un flaco favor, sobre todo a los profesionales sanitarios. No. Mire, desgraciadamente, soy usuaria a no es lo mismo familia, atender, un médico no puede atender igual a 10 personas que atender a 70. No tolero que digáis que la puede calidad de la asistencia sanitaria en esta pero no es por los tierra médicos, es por la masificación, que es muy claro. Pero si es que es una sinceramente lo digo. Pero si es que no es lo mismo, un médico, por muy bueno que sea, no puede atender a 10 personas. No vamos a hablar todos a la vez porque ni nos enteramos aquí ni se enteran los espectadores. Claro. Alfonso, concluye y vamos con Eduardo. Sí, yo quiero volver, repito, al tema del estatuto, que repito, es el que nos... Y bueno, y la ley de proveedores, que nos la estamos también dejando, ¿no? Bueno, yo quiero, porque sé que, digamos lo que digamos, al final la reforma se va a aprobar porque hay mayoría parlamentaria. Lo que sí pediría, y es lo que nosotros aportaríamos a esa reforma, porque repito, hay que ser prácticos, es que se incluya totalmente lo que es la despolitización de la política. Es decir, que cuando hablemos de los medios de comunicación, que cuando hablemos de la justicia sean total y absolutamente independientes. Vamos a acabar con ese bipartidismo que antes estábamos hablando y que nos lleva o a un sitio o nos lleva a otro. Sí, eso hay que intentar evitarlo porque es una de las cosas en las que hemos caído. Segundo, la desprofesionalización de la política. Que se introduzca en el Instituto la limitación de los cargos públicos a 8 años, un mandato máximo de 2 legislaturas, y que las listas sean abiertas, para que el ciudadano elija a quien realmente le dé la gana y no a una serie de personas que se han puesto ahí a dedo por la persona que es la que manda en esos momentos en el partido. Después, todas las personas que estén imputadas por cualquier circunstancia, pues evidentemente que se aparten de esas listas de carga a las elecciones. Después, volviendo de nuevo al tema de la reducción de los diputados, que no nos lleva a ninguna parte, porque el ahorro ya hemos visto que prácticamente es inexistente, ¿no? Entonces, un cargo público, un sueldo, así de claro, que cada cual elija y no que tengamos gente que está cobrando por 2 o 3 sitios, ¿no? Cuando hay gente que prácticamente, y personas de la calle que apenas si tienen para comer, ¿no? Después has hablado de la reforma y de la limitación y la reducción de conserjerías. Bueno, pues hay que seguir en esa línea y dejarlas que sean realmente operativas. Asesores, ¿se pueden reducir? ¿Cómo se pueden reducir los asesores? Pues sencillamente nombrando cargos de responsabilidad que realmente conozcan la labor que van a desempeñar y que no tengan que rodearse de un montón de asesores. Alfonso, brevemente tenemos que escuchar a Eduardo. Hay personas que no son técnicas, están nombradas por agradecimiento y naturalmente no conocen el sector en el que se encuentran. Lo puedes comprobar mañana mismo. Alfonso, yo te digo que hay personas que tienen capacidad de decidir y que no han sido nombradas precisamente por ser especialistas en el cargo que están desempeñando. No, eso eran otros tiempos. Hoy por hoy hay que ser funcionario para acceder a esos cargos. Alfonso, María José, si quieres, vamos a cualquier consejería y lo podrás comprobar. Los asesores están nombrados a dedo. No, vamos a ver, estoy hablando de cargos políticos y los con cargos políticos cuando se directores generales, no se eligen en base a un perfil, de la Junta de Comunidades pero de no se Castilla-La eligen en Mancha. base a un perfil. Bueno, Alfonso, María José, vamos a concluir este tema con Eduardo. Sí, yo quiero volver a la reforma de la Estatuto de Autonomía, que es la norma básica. Voy a leer simplemente un fragmento de las actas de las sesiones plenarias de las Cortes para ver lo que se decía, en este caso en el 2006. Decía una diputada: sería un error histórico y además una gran torpeza política que una norma institucional básica que saliera de las Cortes de Castilla-La Mancha fuera el resultado de unos pocos, el estatuto de unos y el estatuto de otros. Tiene que ser el estatuto de todos los castellanomanchegos para que permita que nuestra región vivir en prosperidad y progreso. Tiene que ser el estatuto del consenso, lo contrario sería un fracaso sin conveniente ni positivo para el futuro de nuestra región. Esto lo decía Ana Guarinos, que era la portavoz entonces del Partido Popular. Y ahora lo que se trae esta reforma de estatutos es
No solo sin el consenso, es decir, sin el apoyo de nadie, Si ni es que parlamentario no habéis ni enmendado en el extraparlamentario. trámite de enmiendas, Es decir, ha habido... no habéis presentado Por ni favor, una no sola voces, enmienda. Mari Carmen, no voces. Yo sé que te Si es pones que nerviosa. no, si es que no habéis presentado yo sé que te pones enmiendas, nerviosa. si es que no habéis ido al porque debate esto de es, pleno, salisteis a esto hacer es una rueda un de golpe de prensa. Estado, esto es un golpe de Si Estado que preferisteis queréis dar una dar rueda de para prensa a manteneros subir en a la el poder. tribuna a debatir. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que Por hace eso un te pones parlamentario? nerviosa. Y Debatir sí en hemos la hecho tribuna. propuestas. Vamos Mira, a te voy a hacer escuchar. una que hemos hecho y ha hecho nuestro partido y lo ha hecho los medios de No habéis comunicación y que además enmendado. es muy parecido al que ha hecho la Unidad de Progreso y Democracia, que es, por ejemplo, la circunscripción única, que os la hemos propuesto desde el Partido Socialista. Que en vez ¿Dónde de está hacer... la enmienda? ¿Dónde sí, están las no, enmiendas? os hemos hecho esa Quiero propuesta verlas, en el Eduardo, quiero verlas. debate de propuestas para llegar a un consenso. Pero si os y salisteis no habéis del debate, querido, no habéis si disteis querido. rueda de Pero, prensa mientras de se verdad, celebraba el debate. De verdad. Si os es decir, fuisteis a no dar una neguéis, rueda de no neguéis prensa, lo por que es la favor, verdad. Os hemos Eduardo. hecho propuestas, circunscripción única, la ha hecho UPyD Con también, unos en eso estamos de carteles acuerdo. delante, Y ustedes, todo el sin grupo embargo- parlamentario Ah, abandonando la pero sala, no, sin enmiendas, sin propuesta alternativa, Bueno, en sin definitiva. nada María de José, nada. María En mi José, opinión, vamos a es un escuchar grave a Eduardo error. y Lo que concluimos importa, con este ahora tema. venir a lo que Eduardo, a la importa, televisión. lo que importa Sí. que es muy importante, porque yo creo que independientemente esta diatriba no nos lleva a ningún lado. Bajar a 25 es una cosa que en principio, mira, una de las funciones fundamentales de, No, perdona, de un 25 parlamento. a 35. Vale. Luego se dirá una de las cuándo. funciones, No a la soluciona mitad, si bajas de 53 y habéis dicho que es a la mitad, es 20, que son Ahora 25, mismo 26 no- o 27. ahora mismo no estamos en el tope máximo que marcaba el estatuto. Si me dejas terminar, es María muy José, sencillo. vamos a dejar terminar a Una Eduardo porque de tenemos las que hablar de otro funciones tema. fundamentales de unas cortes es el control del gobierno. Unas cortes débiles son unas cortes que no harán su función de controlar a los distintos gobiernos, gobierne con gobierne. Y esto es un grave error que no va a permitir que las cortes hagan la función que tienen que realizar. Un grave error. Vamos a tener menos parlamentarios regionales que concejales, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Si mañana hacemos esa encuesta y le decimos a un ciudadano de base, ¿le parece a usted bien que los representantes de las Cortes Regionales sean 25 y en un ayuntamiento 27? Todo el mundo te diría que no. Y en las comunidades Es así de uniprovinciales, sencillo. en las comunidades Es así de uniprovinciales sencillo. donde los gobiernos son exactamente igual de gobiernos que las pluriprovinciales. Pero es que nosotros somos y una nación hay muy grande. La mitad de la mitad muy de la mitad grande. de la mitad de la 5 mitad de los diputados que provincias, estamos muy hablando. grande. No hay control del Bueno, gobierno. No estamos Vamos, en una- vamos, es que estamos Celia, en una comunidad brevemente, autónoma. porque tenemos que hablar de otra cosa. María José, María José. Fíjate, en la Asamblea de Madrid, Unión Progreso y Democracia ha presentado la misma reforma, reducir el número de diputados. Se ha negado el Gobierno Popular allí. No hay ahorro en Madrid. Vamos a ver qué. Se ha negado, que no ha querido Perdona, reducirlo. se trata Fíjate la de- Es que es circunscripción. nuestra competencia, María José, mira, Celia, pero es que es la escúchame una cosa. competencia de Escúchame cada una comunidad cosa. autónoma. Fíjate, Cada allí uno es ahorra donde uniprovincial, quiere, con lo cual decide lo que quiere. perdóname, la circunscripción electoral no tendría problema, porque es toda la comunidad autónoma de Madrid. Sin embargo, aquí, que somos 5, la circunscripción electoral sería jugar con más justicia y con más equidad, porque cuanto más grande la circunscripción electoral, menos ventajas sacan los grandes partidos. Eso no beneficia, se reduce a lo que queráis, pero por lo menos Pero bueno, introducir entonces esa esto se aplica modificación. María José, una ventaja, María estás José, aplicando Celia. una reforma para ventaja de tu partido. No, para ventaja María no, José, no, Celia, no, por no, favor, para esto, por no, favor. no, de la representación de los ciudadanos, hombre. Bueno, Si este tienen- tema, o sea, Celia, por favor, Hombre, tenemos que seguir con ya el me programa porque contarás. hemos dicho que íbamos a hablar de este tema. El anuncio del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha anunciado que a partir del 16 de noviembre el gobierno presidido por María Dolores de Cospedal comenzará a pagar 115 millones de la deuda que la Junta mantiene con ayuntamientos y entidades locales. Nos queda muy poco tiempo de programa y me gustaría escuchar una valoración breve de cada uno de los tertulianos, ¿vale? Empezamos con Celia. Bueno, pues yo creo que... ¿Cómo se ha recibido esta pues noticia? una buena noticia, evidentemente. La gente está muy asfixiada. Cada uno conocemos, evidentemente, muchos proveedores y que llegue el dinero en una situación tan asfixiante como la que tienen ahora mismo muchos ciudadanos, muchas familias, es una buena noticia indudablemente. Ahora ya podrán recibir también los ayuntamientos el dinero que necesitaban de la Junta para llevar a cabo pues esas labores de, sobre todo la más cercana al ciudadano, de asistencias sociales, etcétera, que eso es muy necesario ahora mismo en los municipios, sobre todo los municipios más pequeños. Es una buena noticia, evidentemente. Alfonso. Bueno, yo digo lo mismo, es decir, aquí coincidimos en que efectivamente todo lo que sea ayudar a todas aquellas personas que han estado
sirviendo y contratando con los distintos organismos oficiales y con la administración, el que puedan ya cobrar, pues es evidente que es positivo. Yo daría un paso más, y es que si hemos llegado a estas situaciones porque algo mal se ha hecho. Y entonces de lo que se trata es no solamente de hacer la ley, que hay que hacerla, sino de evitar que vuelva a producirse justamente el que la gente que está trabajando para las administraciones públicas se quede sin cobrar años y años como hasta ahora ha pasado. ¿Y en qué se basa precisamente eso? En que la gente que gestione bien. Y entonces nosotros una de las propuestas que llevamos y que queremos que se introduzcan en esa reforma de estatuto, que sabemos que se va a hacer, pues entonces sea que no se pase más allá de lo que uno ingresa, no se gaste más. Es decir, si ganamos 100, que gastemos 100, pero no gastemos 110 o 120 o 130 porque al final terminamos cayendo en la deuda. Y eso es lo que tenemos que controlar. No es tanto la letra, sino el espíritu de esa letra, ¿no? Y que se pongan esos topes a los presupuestos. Y volvemos siempre porque los ciudadanos nos lo están diciendo y lo estamos viendo además, vamos a actuar como un ama de casa. Y el ama de casa, cuando sale al mercado con 100 euros, no se le ocurre gastarse 200, porque sabe que entra en la ruina de su casa. Aquí ocurre lo mismo. Toda la gente que ha estado gestionando, que gestione de una manera coherente, racional y al mismo tiempo controlada. Es decir, que la oposición haga su ejercicio de control y al mismo tiempo que haya una serie de mecanismos, nosotros proponemos algunos en esta reforma del estatuto, para que precisamente la gente que se pase y que gaste fondos de más, y hay multitud de ayuntamientos, de pequeños ayuntamientos que se han metido en obras de 20 y tantos millones en polideportivos, que luego al final se han quedado arruinados porque no iban más allá de 500 personas, que eso no vuelva a ocurrir más. Y que la persona que trabaje para un ayuntamiento, que trabaje para la Diputación, al poco tiempo pueda cobrar. Porque si cobra esa empresa, evidentemente cobran sus trabajadores y lo que estamos produciendo es riqueza y no endeudamiento como hasta ahora. Eduardo, brevemente. Bueno, el mecanismo de pago a proveedores no es un mecanismo de nuestra comunidad autónoma, es un mecanismo nacional que puso en marcha el Ministerio de Hacienda, que se hace en todas las comunidades autónomas, para todas las comunidades autónomas y para todos los ayuntamientos, y que tiene un bis que es de la deuda que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos, que es del que estamos hablando. Por tanto, estamos hablando de la deuda de todas las administraciones regionales y locales, que este es el tercero o el cuarto plan de pago a proveedores que se está haciendo, y que pretendía ir pagando la deuda a corto plazo, que se llama. Esta tiene un efecto positivo en el que todos estamos de acuerdo, que es que se paga a los proveedores y que se tiene que pagar a los proveedores, pero tiene un efecto que está siendo también muy negativo y que nos va a provocar problemas a futuro. Este acuerdo del Ministerio de Hacienda fue un acuerdo con las grandes entidades bancarias de este país, por el cual hubo un gran préstamo concertado, por el cual se prestaba ese dinero al Ministerio de Hacienda, que a su vez prestaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con un 40% de intereses. Es decir, cuando terminemos de pagar ese dinero, pagaremos un 40% más. Y esto ha hecho que nuestra deuda pública se incremente desde el 60% de nuestro Producto Interior Bruto al 100% ya de nuestro Producto Interior Bruto, y ese es un efecto muy negativo que, como decía Alfonso, tendremos que pagar todos los ciudadanos. Y yo creo que ese problema nos viene ya de golpe, nos está avisando la Unión Europea que empezamos a incumplir requisitos como esto de la deuda pública y vamos a tener que buscar otra alternativa. No solo vale con pedir préstamos a los bancos para solucionar los problemas, sino que además hay que hacer políticas de crecimiento económico y de empleo, porque sin crecimiento económico, como decía, sin el consumo de las familias, sin favorecer el consumo de las familias, no vamos a poder crecer lo suficiente como para pagar estos intereses que, como sigamos así, solo van a beneficiar a los grandes bancos. María José, concluimos con tu valoración. Yo creo que los mecanismos de pago a proveedores, porque ya son varios los que se han puesto en funcionamiento, tienen claramente un efecto positivo. Y yo creo que el principal efecto positivo, tal y como está la situación y tal y como está, lo que yo creo que más preocupa al ciudadano, que ya no somos tanto los políticos, el último barómetro del CIS lo decía claramente, es el empleo y va a seguir siendo el empleo. Pues es un mecanismo, a mi juicio, desde luego, que lo que está haciendo es contener, y ha contenido mucho desde ese primer pago a proveedores, la destrucción de empleo, porque es cierto que había empresas que llevaban 3 y 4 años sin cobrar las facturas de la Administración. Y eso es un disparate, eso ha sido un solemne disparate. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tampoco había unos mecanismos de control, como sí que existen ahora, desde que se han puesto en marcha estos pagos a proveedores en los ayuntamientos, que yo lo conozco directamente, donde aquí ya no hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. La intervención de fondos ha recuperado esa fortaleza y da esa seguridad de que lo que se hace y da cuentas al Ministerio de cómo se está haciendo. Porque miren, lo que ha pasado en este país
en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, porque yo le digo que yo, oír al síndico de cuentas de Castilla-La Mancha, le puedo decir que en estos 2 años era de poner los vellos de punta, cierto, de lo que ha sucedido. Porque tenemos los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tienen que pagar un síndico de cuentas que sale de sus impuestos porque está el Tribunal de Cuentas Nacional. A eso se le llama duplicidad. Y ese dinero se emplea en sanidad, en servicios sociales o en educación. No, seguro no, segurísimo, Eduardo, segurísimo. Por tanto, el mecanismo de pago a proveedores no solo ha dado dinero, a quien se le debía, sino que además creo que a través del sistema en el que se ha hecho, con el control de un ministerio serio y responsable, está dando unos frutos y una organización y una seguridad a en este caso, por ejemplo, a los ayuntamientos, que es al que va dirigido lo que ha anunciado el consejero, muy importante. Yo, desde luego, lo aplaudo. Pues estas han sido las opiniones de nuestros tertulianos esta noche. Sin duda seguiremos hablando de este tema en el próximo debate porque se han quedado muchas cosas en el tintero por falta de tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la tertulia política. Alfonso, María José, Eduardo, Celia, un placer estar con vosotros esta noche. Y yo les adelanto que ahora, después de la publicidad, hablamos con nuestro director Julián Camacho. Ya saben que el viernes se desarrolla la 10ª gala de I+, Televisión y él vendrá a contarnos los últimos detalles. No se lo pierdan, volvemos después de la publicidad. Saludos, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Y esta noche además tenemos una visita muy especial. Se trata de Julián Camacho, él es consejero delegado de I+ Televisión. Bienvenido, Julián, buenas noches. Bien hallado. Disculparme tú y los televidentes la voz, esta voz tomada por las voces que pega uno, por el frío, por la gripe, pero que realmente estoy muy bien y muy a gusto contigo aquí esta noche. Muy bien, Julián. Bueno, pues Julián, después de 10 años ya, se va a celebrar dentro de pocos días esa 10ª gala de I+ Televisión. Se ha convertido en un evento, una cita ya indispensable para la comunicación. Sí, dicen los expertos que cuando llegas a la 10ª edición ya te has consolidado. En el caso de I+ Televisión, yo entiendo que ya ha consolidado su gala, ¿no? Esta será una gala, como todas, pues, trabajada con mucho cariño, con mucho esfuerzo, porque la gala será el 15, pero evidentemente llevamos todo el año trabajando en ella. De hecho, cuando terminó la gala número 9 en Alcázar de San Juan, el día 16 de noviembre, al día siguiente ya estábamos pensando en qué sitio y qué vamos a hacer en la gala 10ª, ¿no? En esta ocasión tenemos la fortuna de estar en la localidad de Socuéllamos, que nos ha acogido con mucho cariño, tanto la población como su equipo de gobierno y su alcalde. Esa gala, como bien decía, se va a celebrar en Socuéllamos. ¿Cuál ha sido el acogimiento de sus vecinos? Magnífico. ¿Por qué la elección ahí? Puedo decir a estas alturas que se han agotado las entradas. Está mal empleada la palabra entrada porque en realidad lo que damos son invitaciones gratuitas. Es decir, invitaciones gratuitas, ¿no? Ahí pensaba la gente de Socuéllamos, algunas personas que tenían que pagar por ver la gala. No, uno la puede ver por televisión, que está en su casa tranquilamente viéndola, o puede ir al auditorio Reina Sofía, pero son invitados todos, por consiguiente entradas gratuitas, y será un placer que en estos momentos, insisto, se han agotado. Julián, hablando un poco de la evolución de las galas, ¿qué destacamos de esa evolución? 10 años de gala, los mismos nervios, ¿cuesta mucho organizar todo esto? Bueno, cuesta muchísimo, no mucho, muchísimo organizarlo. Los nervios siguen estando a flor de piel como cada año. Y lo que sí es cierto es que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo. Ten en cuenta que 10 años no son nada, son mucho, como decía la canción. Y 10 años han significado aprender de errores, aprender a hacer mejor televisión, aprender a cómo comunicarnos, cómo interactuar los premiados con las actuaciones,
hemos ido aprendiendo muchas cosas para hacer un espectáculo de televisión, que es lo que vamos a hacer el día 15. ¿Nos podría decir, Julián, cuál ha sido el mejor momento, el momento más especial vivido en estas 10 galas? Bueno, yo creo que han sido tantos buenos momentos que no sabría decirte uno en concreto, ¿no? Espero que el más maravilloso esté por llegar. Lo que sí es cierto es que hemos vivido todo el equipo momentos de unión entrañable, de gente maravillosa que nos ha visitado, que nos ha dado lo mejor que tenía de sí, y esos son grandes momentos ya de por sí. Una gala que cuenta con un gran equipo técnico, equipo profesional que se vuelca este día. Yo tengo que decir con mucho orgullo que vamos a llevar un despliegue técnico impresionante. Vamos a tener 8 cámaras, que se dice muy pronto, 8 cámaras y un equipo de grabación en HD que pocas televisiones pueden presumir de tenerlo. Vamos a llevar más de 50 personas trabajando en el evento para que todo salga bien, y vamos a concitar a todo el mundo empresarial y político importante de Castilla-La Mancha. Insisto, cuesta mucho, es muy difícil, pero este año nos vamos a volcar, como todos, pero este año especialmente. Este año veremos a grandes personalidades y figuras del mundo del espectáculo, también de la política. Julián, avánzanos Sí, lo que algo. puedo decirte, si quieres, son los premiados, Vale, perfecto. porque de esta forma así damos cumplida relación oficial a los que premian. Mira, estoy viendo ahora mismo unas imágenes de nuestra gente pegando carteles en la localidad de Socuéllamos, como ves, ¿no? No, esta es del año año anterior, pasado, ese es Julián, el año claro, 2012 en el Alcázar. Alcázar de San Juan. Bueno, este año han hecho igual, Este año han ido, y todavía que les queda por ir, a pegar carteles por toda la ciudad, ¿no? Intentando que todo el mundo conozca este evento. Qué bonitas imágenes, ¿no? Sí. Nuestro equipo es que se volca este día, Julián. Pues mira, te voy a decir los premiados. Sí. Premio y más televisión a los valores manchegos, que ha recaído en la Asociación Amigos de la Zarzuela de La Solana, que además van a interpretar una serie de temas. Segundo, digo segundo porque va a salir en este orden, premio y más televisión al deporte, que ha recaído en el equipo de fútbol Yugo Unión Deportiva Socuéllamos, que todos sabemos que aparte de que vayan muy bien este año, acaban de ascender a la 3ª división. A continuación daremos el premio y más televisión a la solidaridad, que es un premio que ha recaído en la Fundación Carmen Arias, muy conocida en Socuéllamos, ayuda a muchísima gente. Premio y más televisión al medio de comunicación. Este premio es doble, lo damos a miciudadreal.es, que sabéis que es una web fundamentalmente de Ciudad Real, pero que podemos encontrar noticias de toda la provincia, y también al digital de castillalamancha.es, que, insisto, también es un digital, es una web a nivel regional muy importante. Después tenemos el premio y más televisión a la trayectoria artesano-empresarial. Este premio es un homenaje póstumo a un gran artesano que ya murió, pero que se está presente en la memoria de tantos y tantos socuellaminos. Se trata de don Luis Salmerón. Después entregaremos un premio también muy especial, es un premio que va a hacer entrega de ellos los vinos Yugo de la cooperativa Crisbe, y que se lo entrega a don Pepe Rodríguez, más conocido como el del Bohío, que todos sabemos que es un chef muy importante que está saliendo a nivel nacional, ¿no? Tenemos también el premio y más televisión al mérito en el trabajo, que ha recaído en Explotaciones Hermanos Delgado. Es una empresa con mucha trayectoria ya y con muchos años además de Socuéllamos. Premio y más televisión al empresario ejemplar. Este ha recaído en don Félix López Cuellar, que es un empresario ejemplar realmente. Es un hombre que nació de poquito a poquito y ha creado un gran imperio de transportes. Después tenemos el premio y más televisión a la profesionalidad, que es un premio que va también doble. Es un premio que va a recaer en don Óscar Gálvez Maté, que es el director de La Tribuna, y también en doña Laura Espinar Sánchez, que es la directora del diario Lanza. Ambos son dos profesionales de gran prestigio, ¿no? Premio y más televisión al progreso. Ese premio recae también doblemente en dos ayuntamientos, el ayuntamiento de Pedro Muñoz y el ayuntamiento de Manzanares. Ambos retirarán con sus respectivos alcaldes ese premio.
Después tenemos el premio Y Más Televisión a la trayectoria artística, que va a recaer en Clodo, este almagreño que ha sacado su primer disco, pero que lleva toda una vida dedicada a la música, ¿no? Premio Y Más Televisión a la cultura, ese se lo damos al Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena de Tomelloso. Yo creo que es un premio sobradamente merecido por la pinacoteca que ha hecho allí la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. Premio Y Más Televisión a la trayectoria política, ese se lo damos a un joven político muy prometedor que es teniente alcalde en estos momentos de Puerto Llano, don Rafael Sánchez. Premio Y Más Televisión a la trayectoria política también a otro joven muy prometedor, también con mucho futuro, que es el actual delegado de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, que es don Antonio Lucas Torres. El premio Y Más Televisión al mejor comunicador se lo damos a don Agustín Bravo, sobradamente conocido por sus trabajos en todas las televisiones a nivel nacional. Tenemos después el premio a la excelencia profesional. Ese es un premio que ha recaído en don Casimiro García Abadillo, que es vicedirector del periódico El Mundo, ¿no? Y por último, y no menos importante, el premio Y Más Televisión a la proyección internacional de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ha recaído en nuestra presidenta, doña María Dolores Cospedal. Esos serán los premios oficiales, pero luego hay otra serie de premios que van sazonados. ¿Te lo sigo contando? Como quieras, Julián, no, por mí perfecto. Es que si me das cuerda voy a seguir. Sí, bueno, pues otros premios como la trayectoria artística, que se lo damos a José Manuel Soto. ¿Tú te acuerdas de la canción aquella que se llama Por ella? No, sí. Cántamela un poquito. No sé yo si la tengo que cantar yo, Julián, igual mejor que me la cantes tú. Sí, estoy yo para cantar. Bueno, es, José Manuel Soto viene a la gala, también viene Coral Segovia, que es una mujer impactante, que está teniendo un éxito enorme. Viene también Rafa Garcel, que es este cantante malagueño que canta idénticamente a como lo hacía Antonio Molina. También tenemos la actuación de los Amigos de la Zarzuela, la Orquesta Sonidal, y también lo dije antes, Clodo, y dos sorpresas que no estaban anunciadas. José Vaquero y Raúl Charlo también nos van a acompañar. Entre col y col una lechuga, entre premio y premio siempre habrá una actuación artística para que sea más agradable y más llevadero. Y eso es básicamente todo. Un amplio abanico de espectáculos, premios que nos entretendrán a la gente durante al menos una hora y media. Sí, ¿no, yo Julián, entiendo que entre hora y media y 2 horas vamos a estar, creo que 2 horas al final, porque el contenido es mucho, pero que sea muy agradable, va a ser muy agradable, muy entretenido, la gente no va a decir, oh, qué tedioso, cuánto tarda, no, porque además nuestros invitados van a hablar tan solo 2 minutos, se lo he puesto en el guión, los invitados, los premiados, 2 minutos, yo que tengo que hablar también me voy a tener a esos 2 minutos, para que sea todo pues muy ligerito y muy sencillo y a la vez muy llevadero. Sin duda será un éxito, Julián. A mí me gustaría terminar ya con esta entrevista, sabemos que tienes muchas cosas que hacer ahora antes de la gala, y me gustaría terminar pues preguntándote cuáles son las fronteras de la gala de Y Más Televisión, si es que las tiene. No, ninguna. Y Más Televisión, como es una tele provincial, la única televisión provincial que tenemos en la provincia de Ciudad Real, pues va a seguir con respecto a su gala de forma itinerante. Hemos recorrido ya Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real Capital, Puerto Llano, Alcázar, ahora Socuéllamos, Valdepeñas. Tendremos que recorrer otros puntos, ¿no? Ya te podría decir, pero no es el momento, que ya tenemos seleccionado la ciudad de la provincia que albergará la edición 11ª. Pero eso se irá conociendo poco a poco. Pero vamos, ya hemos pensado en una ciudad para la siguiente gala. Por eso, porque queremos estar en todos los puntos de la provincia, dado que, como ustedes saben, somos una tele provincial. Pues muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos aquí esta noche, y desde Café y Más pues deseamos que se dé todo perfecto. Bueno, en la gala. yo creo que sí, que se va a dar muy bien, porque trabajamos con muchas ganas y con mucho profesionalismo, y cuando uno pone esos 2 ingredientes todo sale bien. No obstante, déjame que te diga 2 cosas. Una, que ha sido un placer estar contigo, porque es la primera entrevista que Cecilia López me hace.
Y dos, que no has dicho que tú eres presentadora de la gala, una de las presentadoras. Julián, es que esta noche aquí el protagonista eres tú. No, yo no, en todo caso, yo no soy protagonista nunca de nada. En todo caso, el protagonismo lo tiene la televisión. Pero que los presentadores tenemos a Benjamín Hernández con Nani Remesal, tenemos también a Julio García con Cecilia López y tenemos también a Kiko Fernández con Beatriz García. 6 presentadores de tronío, claro, como tiene que ser. Muchísimas gracias, Julián, gracias, por acompañarnos. Y gracias por invitarme y buenas noches. Un placer. Y nosotros nos vamos despidiendo, no tenemos tiempo ya para más. Como saben, les recuerdo que pueden seguir informados en los informativos a las 11 con Kiko Fernández y Beatriz García, nuestros compañeros. Sin más, me despido. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. No te la pierdas. 10ª gala de IMAX Televisión. 15 de noviembre en Socuéllamos.